Hola queridos, aquí Juan Celedón del The Rose Method. Les voy a mostrar o les voy a contar más información para su desarrollo personal, autoconocimiento y calidad de vida. Entonces vamos a hablar de los cuerpos, pero desde el punto de vista de su palabra sánscrita y cómo ella nos da claves para entenderlos mejor y en el fondo poder desarrollar mejor esos cuerpos. Bueno, entonces vamos con un resumen rapidito de cosas que ya hemos visto en otros videos. El ser humano se puede dividir en varios cuerpos, ¿ya? Primero está el cuerpo físico, que puede ser energético o denso, ¿cierto? Por ahí nada nuevo de lo que hemos visto antes, ¿cierto? Arriba tenemos el cuerpo emocional. Luego tenemos el mental, que puede ser concreto o abstracto. Y arriba tenemos el intuicional. Todo estos son los cuerpos que componen al ser humano. Todo esto es materia. Y por sobre eso está la conciencia en su estado más puro, ¿ya? O nuestra esencia, nuestro ser. Entonces, en sánscrito, cada uno de estos conceptos tiene su nombre sánscrito. El cuerpo físico denso se denomina Ana Maya Kosha, ¿ya? Todos estos cuerpos tienen el apellido de Maya Kosha, ¿ya? Y es muy interesante tener en consideración qué significa Maya y Kosha. Kosha significa envoltorio, ¿ya? Entonces voy a poner aquí la palabra Kosha o koshas, porque estos son los koshas, son los envoltorios. ¿Por qué? Porque en la teoría antigua, ¿cierto? En esta teoría, la conciencia, nuestra esencia, está envuelta por estos cuerpos, como si fuese una cebolla, ¿cierto? En el corazón está nuestra esencia y hay capas, cada una más densa que la anterior. Entonces, la idea es entender esto no de abajo hacia arriba, sino de adentro hacia afuera. Entonces tenemos nuestra esencia que habita en todos nosotros y se va envolviendo, ¿cierto?, con estos distintos cuerpos. Del más sutil va envolviendo de adentro hacia afuera hasta el más denso, que es el que está más afuera, que sería el cuerpo físico denso, o sea, el cuerpo hecho de materia, ¿ya? Entonces tenemos kosha. Kosha es envoltorio. Y la otra palabra que se utiliza es maya. Maya significa ilusión. Entonces, kosha es envoltorio o cuerpo. Cuerpo también es otra palabra que se puede utilizar para designar la palabra kosha. Entonces, envoltorio o cuerpo. Entonces, un cuerpo ilusorio, porque es maya. Maya significa ilusión. Y luego la palabra que designa cada uno de estos elementos. Entonces, son todos cuerpos ilusorios, ¿ya? Y aquí vamos a ver de qué están hechos estos cuerpos ilusorios según la terminología sánscrita. Entonces, tenemos primero el cuerpo físico denso, que es la materia corporal, se le denomina ana, con dos N's, ana. Entonces sería ana, maya, ¿cierto? Porque maya es el siguiente, vamos a poner acá maya. Entonces ana, maya, kosha. ¿Qué significa ana? Ana significa alimento. Entonces es un cuerpo hecho de alimento. Y es muy interesante porque incluso desde la medicina occidental antigua, ¿cierto? Desde el principio de la medicina occidental, el alimento era una cosa fundamental que constituía el cuerpo, ¿cierto? Alimento se entiende como no solo lo que comemos a la hora del almuerzo, sino lo que tomamos, lo que consumimos, los remedios, que todo lo que pasa a formar parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? Es un alimento, ¿cierto? Incluso lo que se aspira, por ejemplo, las personas que fuman, están construyendo su cuerpo físico denso de humo, ¿ya? Todo lo que consumimos, ¿ya? Y la calidad de lo que consumimos va a determinar la calidad de nuestro cuerpo físico denso. Entonces ya el hecho de que ana signifique alimento nos da muchas pistas de cómo entender nuestro cuerpo físico denso. Bueno, vamos a continuar. Siguiente, el cuerpo físico energético se denomina prana. Entonces, el nombre completo de este cuerpo es prana maya kosha. Cuerpo ilusorio hecho de prana. Prana es bioenergía, es todo tipo de energía que es manifestado de manera biológica.
Entonces el calor corporal, ya lo hemos visto, ¿cierto? Calor, electricidad, campo electromagnético, todas las cosas energéticas que emanan del cuerpo. Emocional, se utiliza el concepto kama. Kama, maya, kosha, un cuerpo ilusorio hecho de kama. ¿Y qué significa kama? Kama es deseo, es el deseo. Y es muy interesante porque hemos visto en nuestros cursos de gestión emocional en que la emoción lleva a la acción. Emoción, en moción, en movimiento. Por lo tanto, es el deseo el que genera movimiento, ¿cierto? Yo tengo que desear algo para ejecutar la acción que me va a conseguir el objeto de mi deseo, ¿cierto? O un deseo opuesto, ¿cierto? Un deseo de alejarme de lo que sea que me produce repulsión, por ejemplo. Entonces siempre hay un deseo de hacer, de no hacer, de omitir, de quedarse, de andar, ¿cierto? Si tengo sed, voy y tengo el deseo de ir a tomar agua, ¿cierto? Entonces el deseo es la parte emocional. Y la emoción genera movimiento, el deseo genera un movimiento, por lo tanto hay una conexión entre el deseo. Tú cuando estás deseando algo es porque tienes una emoción que te lleva hacia eso, ¿ya? De aquí sale el concepto también Kama Sutra, ¿cierto? Sutra significa aforismo, o los aforismos son esas pequeñas frases llenas de conocimiento. Entonces el Kama Sutra era los sutras del deseo, ¿cierto? Los aforismos del deseo, las frases del deseo. Entonces es una palabra que entendemos más por ese concepto. Bueno, pero no solo hace referencia obviamente al deseo sexual, cualquier deseo. Ya las emociones son mucho más complejas que solamente el deseo sexual. Entonces vamos a el siguiente, mental concreto. Aquí se usa la palabra mano. Mano maya kosha. Mano maya kosha. O sea, un cuerpo ilusorio hecho de pensamientos. Mano significa pensamientos. Entonces, el conjunto de pensamientos. Tenemos un montón de pensamientos y esos van a generar o a componer, ¿cierto?, la estructura de nuestro mental concreto. Concreto es pensamientos. Luego pasamos al abstracto, que se utiliza el concepto vijnana. Vijnana. Vijnana maya kosha, o sea, un cuerpo ilusorio hecho de sabiduría o hecho de conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en muchas escrituras y en muchos lugares se hablaba de el mental abstracto como más real que la realidad misma, porque constituye un destilado de la realidad, constituye lo más puro de la realidad que observamos. O sea, nosotros tomamos la realidad, la abstraemos y nos queda una pureza que no está contaminada por los límites del mundo concreto, ¿ya? Por eso, cuando hablamos de honor, patria, libertad, son conceptos puros, ¿cierto? Que cuando los llevamos a la realidad son imposibles de tenerlos de manera absoluta. Porque la realidad se impone, obviamente. Entonces, tenemos que vijnana maya kosha sigue siendo ilusorio, ¿cierto? Por mucho conocimiento que hay en ese lugar, sigue siendo ilusorio, ¿ya? Luego, el intuicional se denomina ananda. Ananda maya kosha. Ananda maya kosha. Aquí creo que me faltó algunos acentos. Entonces, Ananda maya kosha es... Ananda se traduce como felicidad inefable o bienaventuranza, ¿cierto? Es un estado que se describe como un estado de plenitud. Entonces es Ananda maya kosha, o sea, un cuerpo ilusorio hecho de felicidad, hecho de bienestar, ¿ya? Porque el conocimiento pasa a ser tan puro que ya pasa a ser un estado que no se puede describir tanto con palabras, sino que es más un estado de felicidad inefable, donde hay mucha información, ¿cierto? Ya hablamos que en el intuicional es donde se genera mucha información que llega a nosotros de manera intuicional, o sea, de manera que no sabemos cómo se manifiesta. Bueno, entonces, lo interesante es que una vez que nosotros comprendemos la palabra sánscrita, podemos entender mucho más el cuerpo, ¿cierto? Sabemos que aquí tiene que ver con alimentación. Entonces, si yo quiero trabajar mi cuerpo físico denso, lo principal que tengo que hacer es ver cómo me estoy alimentando, porque eso es lo que va a constituir, es la base y el fundamento de este cuerpo. ¿De qué está constituido como estructura? Es de alimento. Obviamente el ejercicio físico va a trabajar otros elementos, pero
La alimentación es fundamental. Luego, la energía. ¿Cuál es el nivel de energía que tengo o dónde yo obtengo mi energía, ¿cierto? Y están conectados, ¿cierto? Porque si yo me alimento bien, voy a tener más energía. Emocional, el deseo. ¿Qué estoy deseando? ¿A dónde van mis necesidades? ¿Dónde está mi foco de las cosas que yo quiero conquistar en la vida? Y eso tiene que ver con el campo emocional. Pensamientos, Mano Maya Kosha, pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos concretos? ¿Ya? O los pensamientos que tengo en el día a día. Vijnana es conocimiento, sabiduría, ¿cierto? Mental abstracto. Y luego Ananda es bienaventuranza. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, hacemos los ejercicios de meditación y mindfulness, si es que no estamos sintiendo placer, ¿cierto? Una sensación que cada vez es más agradable, no nos estamos conectando con el campo intuicional, que es, o el plano intuicional, que es el lugar donde se produce, o el cuerpo en el cual se produce la meditación. ¿Ya? Entonces, si es que meditamos y después nos sentimos mal, no se está generando una meditación propiamente tal. No estamos logrando entrar en estados más expandidos de conciencia. Entonces, bueno, te dejo esa información muy interesante. Estudiar sánscrito, ¿cierto? Nos revela hartas cosas de las estructuras que nosotros estudiamos, ¿cierto? No es fundamental el sánscrito para aplicar estos conceptos. Obviamente nos dan ciertas ideas interesantes a los que les gusta estudiar un poquito más, pero lo importante es tener en cuenta que de esta estructura nosotros estamos constituidos y es la estructura que si la tomamos en cuenta como un todo, ¿cierto? Vamos a tener un desarrollo personal integral y no solamente dedicarnos solamente a trabajar el cuerpo físico o solo el emocional o solo el mental, ¿cierto? Porque está todo interconectado y es un todo unitario. Entonces te dejo esa información, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.